Dale, muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano del día 13 de julio del 2020. En esta ocasión estaremos dando inicio a la unidad número 2, que a razón de saber en su programa de la materia de Genética General está denominada como Genética Mendeliana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver diferentes aspectos relacionados con los primeros pasos o los primeros estudios que se dieron para poder identificar cuáles eran los mecanismos por los cuales hacía la transmisión hereditaria y a su vez identificar también cuáles son los otros mecanismos por los cuales se puede dar y relacionar todo este tipo de cuestiones con el quehacer, otra vez, propio de la agronomía, ¿de acuerdo? Incluso se dice que precisamente las primeras investigaciones, dado por el espécimen que se utilizó para poder comenzar con todo este tipo de estudios, pues fue precisamente la de enfocado a la agronomía, ¿no? Por lo de los chícharos. Vamos a ver todo esto, ¿sale? Entonces, le voy a comenzar a compartir la pantalla. Entonces, una de las primeras cosas que debemos de identificar es que existen diferentes patrones de herencia según las posibles localizaciones de un gen, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente la genética mendeliana siempre va a ser la que nos dicte la forma en que se está haciendo la presentación de la forma en que se transmiten los caracteres hereditarios, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tres a razón de saber. La primera es la herencia autosómica, ¿de acuerdo? Que es la que está basada en la variación de genes simples en cromosomas regulares o autosomas, ¿de acuerdo? Esta es la que vamos a estar viendo en la unidad número 2, que es la de la genética de Mendel. En la unidad número 3 es cuando estaremos viendo herencia ligada al sexo. Esta está basada en la variación de genes simples en los cromosomas determinantes del sexo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay unas pequeñas diferencias entre la primera y la segunda. Y finalmente tenemos una que no es tan de nuestro interés en cuanto a aplicaciones prácticas de la agronomía, pero que sí es importante saber que existe, que es la herencia citoplásmica. Esta está basada en la variación de genes simples en cromosomas de organelas, ¿de acuerdo? Entonces, ya les había dicho que si bien es cierto que en el núcleo es donde está principalmente todo el material genético para hacer la división celular, etcétera, etcétera, pues también tenemos presencia de RNA y ADN en algunas organelas, principalmente en la mitocondria, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la que normalmente se le conoce como herencia materna. Entonces, vamos a comenzar bien con lo que es la genética mendeliana. En este caso, Gregor Mendel propone por primera vez el concepto de gen en 1865. Como antecedente existía antes el concepto de herencia mezclada. En este caso, la descendencia muestra normalmente características similares a las de ambos progenitores, pero la descendencia no siempre es una mezcla intermedia entre las características de sus parentales, ¿de acuerdo? Entonces, antes se creía que, digamos, tomaba un poquito del padre, un poquito de la madre, mitad y mitad, casi siempre decían, y así es como se revelaba la herencia autosómica, ¿de acuerdo? Mientras que Mendel propone la teoría de una herencia particulada. ¿Qué quiere decir? Que los caracteres están determinados por unidades genéticas discretas que se transmiten de forma intacta a través de las generaciones. En este caso, pues es importante reconocer qué es un carácter. En este caso, el carácter es propiedad específica de un organismo, es uno de sus características o rasgos, ¿de acuerdo? En este caso, Gregor Mendel comenzó a hacer sus estudios experimentales acerca de la observación de este tipo de características particulares en las cuales los seres vivos hacen transferencia de ciertos rasgos particulares entre su progenie, entre sus descendientes, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo de estudio fue la planta de guisante, la Piscium sativum. En este caso, la mayor parte de la literatura siempre está manejando este concepto de guisante, ¿de acuerdo? Pero para que no todos aquí en México le entendamos como debe de ser, recuerden que son los chícharos, ¿sale? Son simples chícharos, porque luego dicen, es que si es guisante no le entiendo. No, chícharos como tal, ¿sale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué seleccionó esta planta en particular y no otra? Bueno, pues para empezar, porque tiene importancia
en la aplicación directa de la agricultura. En aquel entonces, bueno, todavía en algunas partes se sigue este modelo. Los monasterios necesitaban de autoproveerse de cierta cantidad de materias primas para la subsistencia tanto de los monjes como de algunas ciertas comunidades, ¿de acuerdo? Entonces, era importante que supieran reconocer este tipo de, de estudios, ¿de acuerdo? Para que la aplicación de lo que estuvieran aprendiendo, pues realmente sí significara un aporte importante al entorno en el que ellos estaban desempeñando sus funciones. Además de esto, la planta del chícharo presenta tres características muy importantes. La primera es que tiene una amplia gama de variedades, ¿de acuerdo? Entonces, podría seleccionar entre una u otra característica dependiendo del estudio que quisiera hacer. Eran fáciles de analizar en el sentido de que básicamente con una pura observación y siguiendo un método riguroso, ¿de acuerdo? Podría llegar a conclusiones basadas en la observación de los experimentos que estuviera realizando. Y si no es la razón tal vez más importante de todas estas, que la planta del chícharo puede autopolinizarse. ¿Qué quiere decir que puede autopolinizarse? Que no necesita de la transferencia, de acuerdo por la forma en que está presente la flor, de gametos entre plantas de diferentes. A ver, Leo levantó la mano. ¿Qué pasó? Profe, ahí lo que tengo yo entendido es de que Mendel, al hacer el estudio con la planta de chícharo, creo que fue que descubrió las dos líneas puras, ¿no? Así es. Y de ahí entre esas dos líneas puras, al ver que tenían una autofecundación, fue donde descubrió ¿cómo se llama? La hibridación en la planta. Así es. Y ahorita vamos a ver más, no solamente fueron dos líneas puras, fueron varias, ¿de acuerdo? Y dependiendo de las características de las mismas, pues hay su que ver. Entonces, la de la autopolinización fue, sin duda, yo creo que la característica más importante de las plantas del chícharo por las cuales él tuvo a bien el hacer todo este tipo de cosas, ¿sale? Entonces, aquí están 7, mira, te me adelantaste de una presentación, las 7 diferencias de un carácter estudiadas por Mendel, ¿de acuerdo? Entonces, él seleccionó variedades en las cuales él pudiera hacer la diferencia entre una característica u otra, ¿de acuerdo? Él no sabía de cromosomas, él no sabía de genes, no sabía de ADN, ¿de acuerdo? Pero de lo que sí podía estar seguro era de que estaba seleccionando una característica específica de un cierto rasgo, un cierto carácter con respecto al otro, ¿de acuerdo? Entonces fueron 7 a razón de saber en el estudio de los chícharos, ¿de acuerdo? Entonces logró identificar, por ejemplo, la forma de la semilla, la forma del chícharo. En este caso tenemos dos líneas directas de la forma. Puede ser que se presente como semilla lisa o que sea una semilla rugosa, o sea, que el chícharo esté bien redondito, bien lisito, o que esté ahí como medio rugosón, ¿de acuerdo? Por un lado tenían los chícharos con semillas de color verde o el chícharo de color amarillo, ¿de acuerdo? Teníamos otra, o sea, y no solamente se dedicó, por ejemplo, a ver a la semilla de los chícharos, ¿de acuerdo? Sino que estudió otras características más allá de las que representaban, digamos, un cierto valor comercial o un cierto valor alimenticio. También estudió, por ejemplo, con la coloración de las flores de estas plantas, que tenían una coloración púrpura o podrían ser blancas, ¿de acuerdo? En la forma en que se presentaba la vaina de los chícharos, podría ser la vaina hinchada o la vaina hendida. ¿Qué quiere decir que son vainas hinchadas o vainas hendidas? Digamos que la primera está como infladita y la otra, las semillas están completamente adheridas a las paredes del interior de la vaina. ¿De acuerdo? Entonces están como que enjutas y las otras están como que más esponjositas. También teníamos cuando la vaina era inmadura, podría ser verde o podría ser amarilla. ¿De acuerdo? Entonces ahí también tenemos otra característica. La floración axial o la floración terminal. ¿De acuerdo? En un caso,
se presentaban floraciones alrededor de todo el tallo de la planta del chícharo, o en el caso de la floración terminal, no era sino hasta, digamos, la punta de la planta en donde echaban la floración. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo hay cada uno de estos. Aquí tenemos semillas en esta parte de aquí, tenemos semillas en esta parte de acá y en esta parte de acá arriba, mientras que aquí en todo el tallo no tenía sino hasta la punta de acá arriba. ¿De acuerdo? Y finalmente, si la planta para alcanzar su maduración necesitaba que el tallo fuera largo o que el tallo fuera corto, ¿de acuerdo? En este caso, pues es importante que notemos que no necesariamente toda esta planta tenía que tener este tamaño para que comenzara a producir floración, en todo caso semillas, sino que también teníamos, digamos, plantitas enanitas, y ahí es donde podríamos estar trabajando con esto. ¿Vale? Bien. Ahora, como lo decía Leo, estaba él trabajando con líneas puras. En este caso, la línea pura es una población que produce descendencia homogénea para el carácter particular en el estudio. En este caso, todos los descendientes producidos por autopolinización o fecundación cruzada dentro de una población muestran el carácter de la misma forma. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que él logró identificar una línea pura de lo que vendrían siendo por un lado, tenía unas líneas puras de semillas lisas, una población de semillas lisas, una población de semillas rugosas, tenía una población de semillas amarillas, una población de semillas verdes, una población de plantas de chícharo moradas, unas blancas, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? En este caso, pues, podríamos ver cómo cada uno de estos, pues, podría estar produciendo la línea necesaria para saber identificar esta característica. ¿De acuerdo? Ahora bien, podemos hablar, en este caso, del fenotipo. El fenotipo son formas o variantes de un carácter. ¿De acuerdo? En este caso, proviene del vocablo, es un derivado del vocablo griego, y su nombre como tal representaría lo que se muestra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del carácter puede ser el color de la flor, puede ser el fenotipo, que es púrpura o blanco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era esa característica de la flor? Pues que podría presentar dos variables, en este caso, en la coloración púrpura o la coloración blanca, ¿de acuerdo? No, un poquito vimos de eso en la unidad número 1, de acuerdo, cuando nos encargué ahí lo de los fenotipos. En este caso vamos a ver un poco más a profundidad. Entonces, el primer experimento de Mendel fue precisamente de las plantas, ¿de acuerdo?, que tenían una coloración, en las flores de color morado, ¿de acuerdo?, en toda esta parte. Y tomó los pistilos de aquí de la planta, que no se pueden, recuerden, son autopolinizables, entonces le transfirió los de una planta de una a otra. Entonces la primera generación parental, que es la que tiene todas estas características de las plantas, que tenían una coloración púrpura, la mezcló de acuerdo con unas plantas que tenían una coloración blanca. ¿Sale? Y entonces, de esas semillas, de la mezcla, digamos, entre las plantas que tenían una floración púrpura y las plantas que tenían una población de coloración blanca, la primera generación filial, o sea, todos los hijos de esta cruza fueron púrpuras, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es como que él pensaba, bueno, él esperaría en aquel entonces que la coloración de las flores, pues unas fueran blancas, unas moradas, y pues no, ¿cuál fue su sorpresa? Que todas tienen esta coloración púrpura o esta coloración morada, ¿sale? Entonces, él, además de eso, pues ya dijo, no, pues ya que voy a empezar a hacer los estudios de nada más la coloración de las flores, pues voy a ver todas las demás características de las que yo puedo imaginar cuáles van a ser las que tienen una particularidad
¿de acuerdo? Que puedo relacionar entre la forma en que presentan unas y otras, ¿de acuerdo? Bien, en este caso vamos a hablar de un fenotipo parental, cuál es la característica, ¿de acuerdo? A la que nosotros vamos a comenzar a analizar acerca de lo que también estuvimos viendo en la unidad número 1 de dominancia y gen dominante y gen recesivo, ¿sale? Entonces, los fenotipos parentales, ¿cuáles eran las características de las que ya hemos visto anteriormente? Entonces, las semillas lisas era el carácter dominante, la semilla amarilla, ¿de acuerdo? Es el carácter dominante. La coloración de las flores púrpuras, carácter dominante. Que la vaina esté hinchada o que la vaina esté así esponjosita, la dominante. Luego que la vaina fuera madurada en coloración verde y no amarilla. Que el crecimiento de las flores fuera axial y finalmente que el tallo fuera largo. Entonces, estos fenotipos parentales eran precisamente los que tenían el dominio sobre las características que iban a presentar la primera generación de las plantas, ¿sale? Y en este caso, pues aquí se puede ver, cuando hicieron la cruza entre una semilla lisa y una semilla rugosa, la primera generación de las plantas presentó la característica de que todas las semillas eran lisas. Cuando se hizo el cruce entre las semillas amarillas y verdes, la amarilla, vean lo que les había dicho, que no necesariamente una característica deseable, digamos, era la que era la dominante. En este caso, pues, se prefiere que los chícharos sean verdes, y en este caso, pues, como dicen ustedes, pues no, mi ciela. En este caso fue la semilla amarilla la que dominó, y toda la primera generación de semillas fue de color amarillo. Entre los pétalos púrpuras, todos fueron púrpuras y no blancos. La vaina hinchada, todas eran hinchaditas. La vaina verde se prefería a la vaina amarilla cuando alcanzaba la maduración. Todas las flores de la primera generación fueron axiales. Y finalmente, entre la cruza de las plantas con tallo largo y las de plantas de tallo corto, todas presentaban este tamaño largo de la planta. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la primera generación de las plantas se hace cruzamientos entre sí? ¿De acuerdo? Pues bien, de todas las semillas que se produjeron en la generación F2, o sea, la de la cruza entre todas las lisas que salieron de esta de aquí, teníamos 5.474 lisas y 1.850 rugosas, que era una relación de aproximadamente, más o menos, 3:1. ¿De acuerdo? En la F1, cuando teníamos semillas amarillas y verdes, se juntaron y todas fueron amarillas. Después todas estas amarillas se juntaron entre sí y ahora teníamos 6.022 amarillas y teníamos 2.001 verdes, resguardando la relación 3:1, ¿vale? En cuanto a los pétalos, todos eran púrpuras en la generación 1, cuando se hacen la cruza de estos todos púrpuras. Ahora solamente salieron flores. De estas flores salieron 705 flores púrpuras y 224 blancas. De las vainas, igual, primero eran todas hinchadas, luego de todas las hinchadas se hicieron la cruza y ahora aparecieron 882 hinchadas y 299 compactas o hendidas. Luego, entre la vaina verde y amarilla, primero fueron todas verdes. Posteriormente, al hacer la cruza de esta nueva generación F1, tenemos verdes 428 y amarillas 152. Otra vez una relación aproximadamente 3:1. De las flores axiales lo mismo, todas eran axiales, se cruzaron estas todas axiales, salieron 651 axiales y 207 terminales. Y finalmente, en cuanto a los tallos, cuando se cruzaron todos los de F1, que eran tallos largos, aparecieron 787 largos y 277 cortos. ¿Sale? Igual, una relación más o menos de 3:1. En este caso, los resultados de todos los cruzamientos de Mendel en los que los parentales difieren en un solo carácter, en este caso solo la autofecundación de F1. ¿Sí, Leo? Adelante. Bien, entonces en todas esas cruzaciones se fueron un 75-25. Sí. Porque ahora sí que siempre el dominante fue el liso. Tomemos el ejemplo del primero, el liso, ¿sale?
Entonces, el primero liso, ¿de acuerdo? Imagínatelo, si solo hubieran salido 4 plantas, o bueno, todo solamente hubiera resumido a 4 características de la primera generación con respecto a la segunda, ¿de acuerdo? En ese caso, la primera generación fueron todas lisas, pero la otra generación fueron 3 lisas y una con semilla rugosa, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo, la relación que se guarda es 3:1 para todas las características, más o menos, ¿de acuerdo? Ahí hay que checar, por ejemplo, que algunas no se dan, que algunas se cayeron antes, que no los pudo observar, pero en general la relación siempre va a ser 3:1, ¿sale? Ahí estoy leyendo lo del chat. Efectivamente, Carlos, así es como se da. Ahorita vamos a ver más cómo es que se presenta este tipo de fecundación y vamos a ver el diagrama que nos representa la forma esquemática de esto, ¿sale? Entonces, la relación de caracteres en F2, o sea, en la generación 2, siempre va a ser 3:1. En este caso, por ejemplo, vamos a ver la característica del fenotipo blanco, está presente de la flor, está completamente ausente en la primera generación de la cruz, o sea, cuando se junta blanca con morada, toda la primera generación son puras semillas moradas, pero reaparece en su forma original en la cuarta parte de las semillas, en la cuarta parte de las plantas en F2, ¿de acuerdo? En aquel entonces, pues, como les había dicho, él hubiera pensado, ¿de acuerdo? Que cuando tuvo la primera generación de plantas de cruza blancas y moradas, la mitad fueran blancas y la mitad fueran moradas. Y no, todas eran moradas. Y después, cuando todas eran moradas, él dijo, no, pues si entre blancas y moradas se volvieron todas moradas, pues cuando cruce moradas con moradas, me van a salir todas moradas. Y no, como la canción del Sorullo, ahí dice qué pasó cuando salió de entre morada y morada una blanca. Esto no se podrá explicar con con lo que anteriormente se creía acerca de la herencia mezclada, que iba a tener parte y parte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si no supiéramos que de las semillas que están cruzando entre flores moradas y moradas, no supiéramos que anteriormente tenía una línea de flores con pétalos blancos, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente no se podría explicar la presencia de esta coloración característica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque diríamos, no, pues viene una línea de generación de puras plantas con flores moradas y de buenas a primeras, ¡pum!, aparece ahí la flor blanca, ¿no? En este caso, Mendel pues pensó cómo es que se podía dar esto y analizó que la capacidad para producir tanto el fenotipo púrpura como el blanco se van a seguir manteniendo y se transmiten a través de las generaciones sin modificaciones. Pero, ¿por qué no se crece el fenotipo blanco en la F1? ¿Por qué la primera cruza entre morado y blanco da puro morado y no me da ninguno blanco? En este caso, él reconoció digamos, esta característica del dominio de una sobre de otra, en este caso el fenotipo dominante. El fenotipo dominante es aquel que aparece en la F1, tras el cruzamiento de 2 líneas puras, ¿sale? Entonces, el fenotipo púrpura o morado es dominante sobre el blanco y el fenotipo blanco es recesivo sobre el fenotipo púrpura, ¿de acuerdo? Vean, aquí tenemos, digamos, un diagrama esquemático de cómo es que funciona esto. Entonces, tenemos los padres. Los padres tenemos 2 características específicas. Tenemos semillas verdes y semillas amarillas. Les dije que este experimento de la autofecundación de F2, ¿de acuerdo? Entonces, él primero hizo el cruzamiento entre estas dos, entre la semilla amarilla y el chicharito verde, ¿sale? Pues de estos chicharitos, entre el amarillo y verde, que él hizo, o sea, él no esperó que se cruzaran de forma, digamos, natural entre las semillas que él tenía, sino que él tomó de la verde y la morada y las cruzó, por decir así. Y de este caso, todas las semillas fueron de características color amarillas, semillas amarillas, chicharillos amarillos. Ahora, él dejó que se autofecundaran, o sea, él ya no hizo la cruza entre amarillas y amarillas, sino dijo, ya ahí están las amarillas, hay solitas que se autorreproduzcan. Y en este caso, de las plantas que se autorreproducieron en la F1, teníamos otra vez
3 plantas, por decir algo, que daban semillas amarillas, pero aparecía una planta que daba la semilla verde, ¿sale? Y en este caso, otra vez, vuelve a dejar que se hagan un cruzamiento entre este 3A1 que tenían 3/4 partes de amarilla y 1/4 parte de verde, y cuando estas verdes entre sí se cruzan, todas vuelven a ser de color verde, ¿de acuerdo? El parental vuelve a ser todo verde. Mientras que en la generación F3, entre la fecundación de las semillas amarillas, 3/4 partes es de color amarillo y 1/4 parte es 3/4 partes son amarillas y verdes, 3/1, y 1/4 parte es totalmente amarilla, ¿de acuerdo? Entonces, el color amarillo de la generación F2 corresponde a que tiene 1 de 3 al parental amarillo y 2 de 3 con respecto a la F1, ¿sale? Entonces, vamos a ver las proporciones fenotípicas en la F2. Tenemos que 3/4 partes son amarillas, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a hablar de un genotipo, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con las características propias del gen. Mientras que una es la expresión fenotípica, otra va a ser la expresión genotípica. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, 1/4 de verde de F2 es 1/4 de verde totalmente puro, ¿de acuerdo? O sea, viene de una línea directa del gen de coloración verde. Pero en el caso de la F2, que son 3 de 4 son amarillos, estamos hablando de que 2 de esa proporción son amarillos impuros, o sea que tenemos una mezcla entre uno y otro, mientras que 1/4 es de amarillo puro. Entonces, la proporción aparente del fenotipo, que era 3:1, con respecto a la característica del rango externo, si lo queremos ver así, de la coloración, internamente, o hablando en la expresión genética, tenemos que la proporción ahora no va a ser 3:1, sino que vamos a hablar de que tenemos genotipos del tipo 1, 2, 1. ¿Qué quiere decir? Que el rasgo dominante está presente totalmente en cuanto a la F1, ¿de acuerdo? Digo, en la F2, en donde de la descendencia entre las cruzas de la coloración amarilla de los chícharos, uno va a ser totalmente puro, de carácter dominante puro, 2 van a ser impuros, o sea, tiene características del gen dominante, pero también tiene una parte del gen recesivo, y finalmente tenemos que el 1 de 4 va a ser con las características específicas de todo el gen dominante, digo, todo el gen recesivo de la coloración verde, ¿de acuerdo? Y entonces llegamos a el primer postulado de Mendel para poder explicar la proporción 1, 2, 1. El primero dice que existen determinantes hereditarios de naturaleza particulada. En este caso, ya lo denominamos como genes. Entonces, cada planta adulta tiene 2 genes, algo que les denominó pareja génica. En este caso, las plantas de F1 tienen genes tanto dominantes como genes recesivos. Para la identificación de los genes, él planteó el uso de la letra A mayúscula, y para los genes recesivos se plantea el uso de la letra A minúscula, ¿vale? Podría ser cualquier letra, podría ser otra representación, pero siempre, digamos que cuando estamos hablando de parejas génicas, que tenemos que denominar a una dominante y otra recesiva, pues vamos a tener que hacer uso de esta particularidad de que haya relación en el gen, o sea, por ejemplo, la misma letra y una diferenciación entre una y otra, como el hecho de que sean mayúsculas y minúsculas. En este caso, los miembros de cada pareja génica se distribuyen de manera igualitaria entre las gametas o las células sexuales. Importante destacar eso. ¿Por qué? Porque si no se repartieran equitativamente los pares génicos en los gametos de los seres vivos, ¿de acuerdo? Pues de nada serviría esto. ¿Por qué? Porque si hay más dominantes en cuanto a la representación proporcional del número de genes, siempre va a haber puro dominante. ¿Y cuál sería la variación génica en este sentido? Entonces, siempre se distribuyen de forma igualitaria o de forma equitativa o de forma proporcional, ¿de acuerdo? Guardando relación, digamos, del gen mitad y mitad.
En este caso, cada gameta, o sea, cada uno de estos caracteres es portadora de un solo miembro de la pareja génica. ¿De acuerdo? Entonces, una planta no tiene doble, digamos, cuando hace la transmisión a las gametas, puede ser, por ejemplo, en el caso del ser humano, el óvulo y el esperma, van a tener un solo miembro de la pareja génica, ¿vale? Solamente tiene o el carácter dominante o solamente tiene el carácter recesivo. Lo mismo ocurre en las plantas. La forma en que se autofecundan las plantas, pues recuerden, solamente va a tener una de estas características. Finalmente, la unión de una gameta de cada parental para formar un nuevo descendiente se produce al azar. Ahí sí. Cuando tenemos esta proporción, pues digamos que sí va a haber una cierta variabilidad, por eso es que no nos dio, por eso es que a él precisamente no le dio en los primeros experimentos la relación exacta 3:1, así puntual, sino que hay por ahí unas variaciones, pero siempre respetando la misma línea de la tendencia con respecto a las características de la especie que está presente. Bien, entonces aquí tenemos un esquema de las generaciones parentales, de las generaciones F1 y de la generación F2 en el sistema de Mendel, que implica la diferencia en un carácter determinado por la diferencia de un gen. ¿Sale? En este caso comenzamos con una línea pura en donde se reconoce que todos los padres venían de descendencia en donde todas tenían, por ejemplo, la característica de que fueran todas de coloración amarilla. Mientras que tenemos la otra línea de generación parental en donde todas eran de coloración verde. ¿Vale? Que tenemos, cuando se produce la gameta, solo una parte de esta línea pura es la que aparece aquí y solo una parte aparece acá. Solo, recuerden, transmite una parte de la pareja génica. Por eso, cuando esta aporta A mayúscula, o sea, aporta el gen amarillo, si lo quieren ver así, y esta es la A minúscula, aporta el gen verde, toda la primera generación es A mayúscula con A minúscula. ¿Qué quiere decir? Que el gen dominante siempre le va a ganar y va a tener esta coloración amarilla. Ahora bien, ya que tenemos esta AA, pues recuerden que vamos a tener mitad del gen dominante, ¿sale? En este caso, vamos a tener la mitad de estos van a ser gen dominante, A mayúscula, y la otra mitad va a ser con la A minúscula, ¿sale? Entonces, este cuadro de este lado está representando una mitad amarilla y una mitad, digamos, tiene la mitad del gen dominante y la mitad del gen recesivo, y esta de este lado de acá también tiene la misma característica, mitad dominante y mitad recesivo. Cuando se hace la cruza, vean, tenemos que analizar esto de una esquina a la otra, es cuando se junta la mitad dominante con la mitad dominante, tenemos que multiplicar este valor por este valor. Matemáticas, hijos. Un medio por un medio me da un cuarto de A mayúscula a A mayúscula. Este va a ser el amarillo puro. ¿De acuerdo? Cuando tenemos este amarillo puro, cuando tenemos la mitad del dominante con la mitad de este recesivo, ¿de acuerdo? Que es verde con este amarillo, entonces se junta un cuarto por un cuarto, digo un medio por un medio me da un cuarto, y también va a seguir siendo amarillo, pero con la característica de que este ya no es amarillo puro, este ya es mitad amarillo, mitad verde, o sea, tiene un genotipo impuro, ¿vale? Aunque sigue presentando coloración amarilla, va a tener un genotipo impuro, ¿vale? Ahora, cuando cruzo este gen de aquí, que es el recesivo, con este dominante acá, un medio por un medio, me da un cuarto, ¿de acuerdo? De A mayúscula a minúscula, igual como el que teníamos acá arriba, este sigue siendo amarillo, pero con la diferencia de que este también no es puro, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando tenemos la cruza entre este recesivo y este recesivo, me da un cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es donde guardo la relación de la proporción del rango total, ¿vale? Tenemos uno que es totalmente puro, dos que son impuros, que tienen tanto gen dominante como gen recesivo, y uno que es totalmente puro, pero para el gen recesivo, ¿sale? Entonces, a este cuadro se le conoce normalmente como el diagrama de Punnett, y de eso va a ir la actividad para la clase del día de hoy.
van a hacer un esquema con respecto a alguna de las características de las especies que tiene Mendel, ¿de acuerdo? De las características que analizó Mendel, ¿sale? Pero con con otro, ¿sale? Entonces nos está acabando el tiempo, les voy a subir sí, ya sé, les voy a subir ahí les voy a subir esta sí se la voy a subir ya ahorita al Classroom y a la plataforma. De ahí tomen el cuadro, cámbienle y hagan la relación con respecto a alguna de los otros rasgos que se vieron ahí. Ya no la de las semillas, por ejemplo, tomen tallo grande, tallo chico. Ya, cuando cruzo tallo grande con tallo chico, la primera generación está con la letra mayúscula T y con la letra minúscula T. Tallo grande, mayúscula, tallo chico, minúscula, ¿no? Y hacen la cruza, ¿sale? Tallo grande, un tallo chico, primera generación, todas son T mayúscula, T minúscula, y luego, cuando hacen la cruza de esa T mayúscula con T minúscula, ¿cómo es que se guarda la relación entre esos? O sea, les va a quedar exactamente el mismo cuadro, pero analizando otra característica, ¿sale? Entonces, ahí mismo de esto, o sea, la presentación sigue, pero le vamos a detener por ahorita y le vamos a continuar la próxima clase. Bueno, entonces, eso sí es básicamente un dibujo, como está ahí en esa presentación, no le representa mayor complicación, ¿de acuerdo? Si quieren hacer un poco más y extenderse a otra de los rasgos de la generación que tiene Mendel, pues adelante, ¿de acuerdo? Ya ahí ustedes también denle una mini explicación y pues si pueden hacer incluso los dibujitos, ahí como lo habíamos visto en la primera parte de lo de las semillas, con respecto a la relación que van a hacer la caracterización, pues qué mejor. ¿Sale? Pues ya no nos queda mucho tiempo para aclaraciones y demás. Ahí están las demás conexiones,